La del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. Aparecida 29. Con la alegría del Espíritu, evangelizando la Amazonía. 130 años de la presencia histórica de los misioneros franciscanos en nuestra iglesia del Vicariato Apostólico de Zamora. Queridos hermanos y hermanas, querido Monseñor Jaime Castillo, obispo de nuestra iglesia del Vicariato Apostólico de Zamora, Padre Giso Arracoxi, provicario general de nuestra iglesia del Vicariato, Fray John Castro, historiador de la provincia franciscana de los hermanos franciscanos en el Ecuador. Hoy damos realce a la presencia histórica de los primeros misioneros franciscanos que llegaron a nuestra Amazonía. Son 30 años de vida misionera en donde recordamos la fe, la esperanza y el amor a Dios para formar una iglesia en Cristo. Invitamos a nuestro pastor, Monseñor Jaime Castillo, que da la bienvenida de rigor para este acto solemne. Muy buenos días con todos y todas. Les agradezco cordialmente a todos ustedes, queridos hermanos sacerdotes, hermanas religiosas y queridos hermanos laicos, por participar en esta mañana. Reconozcan y reconocemos que la Iglesia no nace ahora con nosotros. La Iglesia tiene una gran historia. Y especialmente este territorio amazónico de Zamora Chinchipe tiene una gran historia de entrega de la vida, de hombres y mujeres consagrados, de laicos, familias, pueblo santo de Dios, que ha hecho posible que se implante el Evangelio en estas tierras de misión. Al estar celebrando los 130 años de vida misionera, hemos querido invitar a un fraile que sabe de historia, a Fray John Castro. Gracias, Padre, por venir hasta aquí, por honrarnos con su presencia, de tal manera que lo que Él nos diga, nosotros que no conocemos mucho la historia de acá, podamos conocer cómo aconteció la llegada de los padres franciscanos a este lugar de misión. Gracias, hermanas de la vida consagrada, la vida contemplativa, por estar con nosotros, y a las personas que también después mirarán este video. Bienvenidos, hermanos, a participar de este encuentro muy importante para la historia de nuestra iglesia local. Buenos días. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Aparecida 29. Antes de la conferencia en esta relación histórica de la Iglesia Vicariato Apostólica, el Padre John Castro, vamos a dar lectura de lo que es su hoja de vida. Fray John Osvaldo Castro Ortiz, Orden Franciscana. Nació en la parroquia de Huapán, ciudad de Azogues, provincia del Cañar, el 14 de febrero de 1967, hijo de Carlos, fallecido su padre, y doña Cecilia. Ingresó a la orden franciscana en el Ecuador, en Azogue, como aspirante el lunes 22 de julio. Vistió el hábito franciscano el 30 de agosto de 1986
Hizo su primera profesión el 29 de agosto de 1987 y su profesión solemne el 19 de septiembre de 1992. El 13 de junio de 1996 recibió la orden sacerdotal en el santuario Nuestra Señora de la Nube de la ciudad de Azores. Entre los años 1997 al 2000 realizó sus estudios en Roma, donde obtuvo la licenciatura en Historia Eclesiástica. En la Orden Franciscana en el Ecuador ha desempeñado los siguientes cargos. De 1992 a 1993, vicemaestro del Seminario Menor de Azores. De 1996 a 1997, párroco misionero de las Islas Galápagos y director de la Radio Santa Cruz. Del año 2000 al 2023, ecónomo del Convento Máximo de San Francisco de Quito, último vicepostulador de la causa del Siervo de Dios, Monseñor José María Lierovi, y miembro de la Comisión de Historia y Cultura. Encargada de la preparación del programa para festejar los 100 años de la restauración de la provincia franciscana en el año 2023. Del año 2000 al 2006, el representante legal y director del Museo Fray Pedro Gossiat, director de los bienes culturales del Convento Máximo de San Francisco de Quito y profesor de la Facultad Franciscana Cardenal Echeverría. Del año 2006 al 2009, superior, párroco y ecónomo de la Parroquia Franciscana de San Diego, en Quito. Del año 2008 al 2009, animador regional de la Orden Franciscana Segar de Pichincha. Del año 2009 al 2012, párroco y ecónomo de San Diego, director y representante legal del Museo Franciscano del Padre Almeida. Del año 2012 al 2013, director de la Catequesis de San Diego. Del año 2013 al 2016, guardián y párroco de la Misión Franciscana de Galápagos. Del año 2016 al 2018, guardián y párroco en Nuestra Señora de los Dolores del Cantón Naranjito y moderador de parroquias y santuarios de la provincia. Del año 2018 al 2019, conventual en la Fraternidad de San Antonio de la Libertad. Del año 2019 al 2022, conventual en la Fraternidad de San José de Loja. Del año 2022 al 2025, vicario de la Fraternidad de San José de Loja y asistente regional de la Orden Franciscana Seglar de Jufra y de la región sur-oriente. Con esta hoja de vida recibimos con un fuerte aplauso a Fray Luis Castro de los hermanos menores en el Ecuador. Muy buenos días a todos, gracias por su presencia. La historia siempre será apasionante porque es la maestra de vida. Y hablar de Zamora no es solo hablar de estos cientos de años. La presencia franciscana se remonta a la época colonial. Y es más, Zamora ha sido siempre un punto clave en época de los incas y del partimos. Esta ha sido una tierra aurífera siempre. Los incas buscaban oro. Para los incas el oro era las lágrimas del dios Sol, que había que recogerlos y destinarlos a 3 lugares sagrados para ellos. El Cusco, ciudad sagrada por excelencia. La segunda ciudad sagrada para ellos, Tomebamba, de Cuenca.
y la tercera ciudad sagrada que se estaba formando, Quito, donde nacieron los dos últimos incas, Huayna en Cuenca y Atahualpa en Quito. Cuenca, como dicen nosotros. Entonces, desde ahí la fama de Zamora. En época colonial hay dos grupos que se interesan por Zamora: los conquistadores por el oro, por incorporar tierras para el rey, y los franciscanos, que primero entraban por el Callao, arriba, después entran por San Miguel, en nuestra frontera, en Colombia, y después descubren por Cuenca, al ingresar y evangelizar a los indígenas, los shuaras. Desde ahí empieza todo ese trayecto. Pero no es que Zamora había sido olvidada y abandonada, no, siempre estaba latente y patente en la vida del orden franciscano. El orden franciscano es misionera por excelencia. Partimos de algo muy importante: Loja. Loja será el punto central para Zamora. Lunes 29 de diciembre de 1862, desde ahí empezamos. La diócesis de Loja se eligió por bula del Papa el Beato Pío IX, desde Roma el 29 de diciembre de 1862. El primero que eligió la nueva diócesis fue Monseñor José Ignacio Checa Ibarra, como arzobispo auxiliar de Cuenca, con residencia en Loja. Entre los años 1864 y 1866. ¿Por qué este dato? Porque será él el encargado de destinar sacerdotes a este lugar. Si antes nos quejábamos que el camino de ingreso a Zamora, el camino viejo era terrible, antes era a pie o a mula. Por eso es que la gente no quería venir acá. Entraba y no salía. El primer obispo de Loja, que fue Monseñor, el franciscano José María Maciá, que fue consagrado obispo en Lima, tuvo ya una idea muy práctica: ser obispo de Loja, pero también atender a Zamora. El domingo 14 de junio de 1868, Monseñor José María Leofrío Valdivieso, en junio de ese año, es nombrado visitador apostólico de los 3 conventos que hay en Loja, conventos regulares de religiosos: San Francisco, Santo Domingo y San Agustín. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? La relajación ha llegado a tal punto que no hay disciplina. El problema es la independencia. Con la independencia se expulsaron los religiosos extranjeros y solo hay nacionales. La mayoría de nacionales quieren puestos, todo el mundo contra todos. Entonces, el Papa Pío IX quiere que se reforme la iglesia en Loja con los regulares. El objetivo es que se vuelva a atender las misiones. Saneado el clero, se podrá trabajar en las misiones. Si no está saneado el clero regular, a los religiosos, no se puede atender a las misiones. Junto a esto llega otra crisis para los franciscanos y para todos los religiosos, no solo en el Ecuador, en América. De los 92 conventos que tenía la provincia de San Francisco de Quito durante 3 siglos, solo quedamos con 4 conventos, fruto de relajación, problemas
de desobediencia. Los franciscanos abandonan los conventos para ir de capellanes militares, un montón de cosas. Y luego, en 1867 hay un terremoto desastroso casi en todo el país. Todos los conventos quedan hechos pedazos. Muchos conventos se caen y matan a los religiosos que habían. Entonces la provincia entra en una crisis terrible. Y en esa crisis no se puede pensar en misiones. Lo único que se hace es tratar de salvar a los 4 conventos que quedan. El convento de Loja también está en un problema de estos. Si quiere abandonar el convento de Loja. Pero Dios, aquí es la mano de Dios, no se permite, porque el que cuidaba económicamente de los franciscanos, el síndico, sale elegido diputado o asambleísta. Y él le pide al nuncio, se llamaba antes delegado apostólico, que por favor no se cierre el convento de Loja. Y le hace caso. Y envían 3 franciscanos a Loja que cuiden el convento. Si se cerrara el convento, no hubiera estado celebrando los 130 años. Entre tanto, ya se elige con García Moreno, se elige al padre Maciá como obispo. Dice, Loja se merece un buen obispo. Y él, con la categoría de obispo que tiene y la influencia que tiene en Europa, pide 13 franciscanos reformados de estricta observancia al Perú. El objetivo es el siguiente: reformar Loja, el convento de Loja, atender a toda la diócesis de Loja y también pensar en las misiones de Zamora. Ese es el objetivo. Loja y Zamora son una sola cosa en esa época. Entonces, allí empezamos bien el trabajo. Se logra que el convento de Loja sea elevado a la categoría de colegio de propaganda fide. El Papa le da esta categoría con el objetivo de que los franciscanos vengan a vivir en Zamora, pero no solo en esta ciudad, en todos los poblados que haya. Y si no hay, que se funden pueblos. Y allí los franciscanos construyan sus casas, como han hecho, dice, a lo largo de la sierra ecuatoriana, para que se salven a los nativos. Entonces, la esperanza para Zamora está puesta en este grupo. Y el padre Maciá, cuando les presenta a los nuevos que llegan de Perú, dice, ya saben que los hijos de San Francisco no tienen rentas ni pensiones. Cuiden pues de ellos, de su sustento, como ellos cuidarán de darles el sustento de la divina palabra, de los sacramentos, no solo en esta ciudad, sino en toda la diócesis, no solo entre los fieles, aquí utiliza el término propio de esa época, sino entre nuestros salvajes de la jibaría, cuando sean un número competente. El padre Monseñor Maciá, entre ceja y ceja, tiene ese principio: hay que ir a Zamora. ¿Y cuál es el método que seguían a finales de 1800? El método es muy simple, el método de evangelización. Para las misiones, nada tenía de exagerado. Exponían y explicaban los mandamientos de la ley de Dios y los preceptos de la Iglesia en términos sencillos e inteligibles, con lo cual el pueblo comprendía perfectamente y por eso y por sus partes las obligaciones contraídas en el santo bautismo. Y
la medida en que los habían quebrantado durante su vida. No es que, como dicen muchos, es que los obligaban. No, fue muy sencillo. Predicaban además cada día una máxima eterna, capaz de ablandar y conmover todo corazón que no fuese de piedra. Y servía esta predicación para engendrar en los corazones la resolución heroica de abandonar la vida estregada y de cumplir la divina ley, rompiendo el efecto generosamente con toda dificultad. Y por último, a los que abrazaban esta digna resolución ofrecían, mediante la penitencia, el medio seguro de cancelar las deudas pasadas y de acelerar con Dios la alianza por la cual tanto suspira el corazón. Cuando avergonzado por una parte y cansado por otra de la vida criminal y amarguísima, se vuelve a Dios y espera hallar en Él el descanso verdadero. Este método es el que les funcionó a ellos. Es el método que San Pablo recomendaba. El padre Macián promovió con ardor la predicación de la divina palabra en misiones y ejercicios espirituales. Los franciscanos de cuando venían acá, todavía no están hechos cargo de este lugar. Aquí hay sacerdotes. Tenían que pedir permiso a los sacerdotes y venían a las misiones. Venían por Cuaresma. Y eran 15 días que se pasaban. Aprovechaban para trabajar. Y a los hermanos sacerdotes les resultó muy bien la fundación de la Tercera Orden de San Francisco como el medio más adecuado para la moralización de los pueblos. Ha funcionado ayer y funciona hoy. La dirección espiritual de las religiosas, la institución de nuevas comunidades, la asistencia en los hospitales, la conservación y progreso de varias asociaciones de piedad y caridad, la propaganda de la buena lectura, la persecución de los libros inmorales en esa época, las fiestas extraordinarias que despiertan la devoción popular, los triduos, novenas y todo aquello que contribuya directamente a fomentar el espíritu cristiano, a esclarecer y mantener a la fe católica y desarraigar los vicios y contener la corriente impetuosa de incredulidad y corrupción dominante en esa época. Así es como se fue preparando el terreno para llegar a estos lugares. Así es como se recuperó la fe en Loja. En este punto, la Santa Sede empezó ya a pedir que se pongan los ojos en Zamora. Cuando el martes 7 de agosto de 1888, el Congreso Nacional decretó lo siguiente: artículo número 1. El Poder Ejecutivo suplicaría a la Santa Sede se digne erigir 4 vicariatos apostólicos en el territorio oriental de la República, que serán, primero, el de Napo, segundo, el de Macas y Canelos, tercero, el de Méndez y Gualaquiza, y cuarto, el de Zamora, implorando que los 2 primeros sigan a cargo de la Compañía de Jesús y de la Orden de los Predicadores, los dominicos, respectivamente. Que el tercero sea entregado a los sacerdotes de la Pía Sociedad Salesiana o a otro instituto religioso. Y el cuarto, a los misioneros franciscanos. La idea es del Estado, 1878. El Ejecutivo cumplió su cometido y pues, en conocimiento de la Santa Sede, esta ley que se daba en decreto del Congreso, suplicaba al mismo tiempo la hiciese poner cuanto antes en ejecución.
El Papa León XIII le contestó aceptando la súplica el 30 de enero de 1889. Estaban creados los 4 vicariatos. Conforme la Santa Sede, con los piadosos deseos de los representantes del Estado, cuyos designios regía Antonio Flores Gijón, ordenó al padre José Vidal, comisario general de los colegios misioneros del Perú, porque en esa época dependíamos los ecuatorianos del Perú religiosamente, que inmediatamente se hicieran cargo de la parte oriental ecuatoriana que se había encomendado a nuestra cerámica provincia, mandándole que cuanto antes fundara una residencia en Zamora. No es que esperemos, no, cuanto antes. Pero antes de hacerse cargo del campo, había que inspeccionarlo. Y el mismo padre Vidal quiso hacerlo en persona. Para ello, llevó de compañero al padre Juan Cuende y junto con él al padre Ramón Mojera, canónigo de la Catedral de Loja. Este era un entusiasta sacerdote que había permanecido en Zamora durante algunos años, evangelizando las tribus de aquí. No es que estaban abandonados, había sacerdotes diocesanos. Por tanto, muy conocedor de estos lugares, salieron de Loja el lunes 28 de octubre de 1889, acompañados también de algunos vecinos con armas y víveres. Acá no se podía venir como de paseo. Después de un viaje penoso, llegaron al pueblecillo de Zamora, cuyos habitantes, Shuaras, en su totalidad se habían remontado por temor a la enfermedad de las viruelas, que entre ellos causa verdaderos estragos, dice el padre. Hay que entender una cosa: para los europeos, a los blancos, estas enfermedades ya eran un problema, porque ya han ido adquiriendo defensas. Para los indígenas no. Cualquier cosa los mataba. Por eso llegan los blancos, huían, porque traían enfermedades. No tuvieron con quién comunicarse y los resolvieron continuar por el río Zamora hasta dar con el paradero de los nativos. Embarcados en unas pequeñas canoas que se ignoran cómo las encontraron, seguían al mismo tiempo explorando el terreno, observando el curso del río Zamora. Y en ese tiempo, en el 88, cuando estaba por aquí, el río Zamora era el doble de lo que es ahora. No se diga en esa época, 1800. Un acontecimiento les puso en peligro de perder la vida. Era así la situación en esa época. Llegado a la confluencia del río Zamora con el Yacuambi, venciendo grandes dificultades por los malos pasos y las corrientes y remolinos, el canoero, que no parecía muy experto para manejar la pequeña embarcación, se dejó arrebatar la chalupa por la corriente y fue a dar a un punto en que las aguas, por el choque contra las rocas, formaban un fuerte remolino. Perdió aquel la serenidad y se dejó llevar de la corriente, causando que la canoa se volvió. Cayendo al río los viajeros y hundiéndose todos los víveres y demás cargas que llevaban. Hoy justo en el desayuno conversábamos con el señor Manuel Valares. El asunto en esa época era que el hábito no era tan liviano como ahora, era de paño. El paño era terrible, pesaba como una piedra y enseguida la gente se hundía. Era terrible. En tiempos. El padre Cuende logró así agarrarse de una roca hasta que le fueron a ayudar los que ya habían salido nadando, sin más daño que el susto. El padre Vidal se salvó también porque había logrado agarrarse de la canoa y apareció después de un rato sobre el dorso de la misma. Con la ayuda de sus compañeros pudo salir con felicidad.
enseguida se propusieron sacar el cargamento que estaba en el fondo del río. Pero fue imposible, porque el río estaba muy crecido. Entonces se determinaron a pasar un día para ver si disminuía la crecida y sacar algo siquiera de lo que se había hundido. Los shuaras se dieron cuenta de los apuros que estaban pasando los padres y fueron a ayudarles. Pero era tan fuerte la corriente que ni los mismos nativos pudieron sacar nada de lo que habían naufragado. Lo único que lograron fue salvar la canoa. Después de esta fatalidad, era imposible seguir más adelante, por lo que ordenaron regresar a Zamora. Con este fracaso, también los shuaras se resistían a seguir la navegación de regreso, por serles más penoso y dificultoso la subida contra corriente. Pero no había más remedio. Hubo que imponerse a la mala voluntad de los nativos. Y después de nuevos sustos y penalidades regresaron a Zamora y de allí a Loja, donde llegaron el viernes 22 de noviembre de 1889, sin haber logrado su objetivo, solo mirar de lejos el nuevo terreno a donde la Santa Sede despedía. En 1891, así andaban las cosas cuando el 13 de abril la Sagrada Congregación expidió decreto de elección del convento del Patrocinio de San José de Loja. El objetivo era que con esta elección los religiosos, la mitad de los religiosos que habitaban allí, vayan a misiones. Lunes 7 de diciembre de 1890, el padre Vidal, en compañía de los padres Antonio Larrea, Francisco Solano Pascual y Antonio María González, con el hermano Lego Francisco Carrera, llegaron a Loja y de allí partieron a Zamora. El gobierno supremo les había ofrecido dinero, cosa que nunca llegó. Monseñor Maciá se sintió complacido de ver que su deseo de ir a habitar en Zamora se estaba cumpliendo. 19 de enero de 1892, después de hacer ejercicios espirituales, emprendieron el viaje. Con fines distintos de los otros conquistadores de 300 años atrás, los que también, saliendo de la misma ciudad de Loja, habían ido a la conquista de los nativos. Aquellos de entonces con armas querían sujetarlos para el rey de España, los de ahora para Cristo. Y empieza la gran aventura de Zamora. 5 acémilas con lo más indispensable y 10 peones para transportar la carga cuando las bestias no pudieran seguir adelante, les acompañaron. En su compañía se unió un joven español y 2 naturales de Loja, con el objetivo de establecerse en aquella región. A las 9 de la mañana del referido día, recibida la bendición del Monseñor Maciá, que moraba en el convento de San Francisco, fueron despedidos. En nuestro convento, un dato curioso, existe como un recuerdo de la antigua ciudad de Zamora. Zamora existía como ciudad obrera. Según los historiadores, aquí existía un convento de dominicos. Y nos cuenta que había una campana llamada campana de la obediencia, con la que llamaban a los religiosos. Dicha campana, que pesará unas 3 arrobas, la compraron los padres franciscanos a un shuara que la había tenido guardada y que la recibió de sus antepasados.
Este dato nos lo trae el Archivo Municipal de Quito y que es del año de 1561. Esa campana todavía la tenemos allí en el convento y todavía está en función. 1893, el Papa León XIII crea el Vicariato Apostólico de Zamora. El padre Vidal, después de presidir el capítulo, nos vamos para allá. Causas para el abandono de la misión franciscana de Zamora. Porque no es que con la llegada de los primeros siguió de largo. Tiene un problema muy serio. Estamos en la época del gobierno liberal. El gobierno liberal nunca apoyó las misiones. Nunca. No solo Zamora, sino todo. Es más, persiguió a la iglesia para que salga de estos lugares. El padre Luis Torrán, que es franciscano y el superior de las misiones franciscanas, el 17 de noviembre de 1896, dice: he llegado a Loja después de una entrevista con el comisario franciscano y me encuentro con las novedades de que por la muerte de dos Shuaras, ese es el acontecimiento por el cual tienen que salir ellos de aquí. Por la muerte de dos Shuaras viejos, los hijos y demás parientes que achacaban al padre que les había curado de la muerte de los dos ancianos, y ahora quieren matar a todos los padres y a todos los cristianos. Dice, mandó inmediatamente una nota al gobernador avisándole de todo lo que pasaba y que ponga a su disposición una guardia siquiera de 6 vigilantes. Y el secretario dice que en Loja no hay un solo vigilante, un solo guardia, porque el gobierno no paga a nadie. Ya son 6 meses y no tiene plata el gobierno de Alpara. Si no se les presta esa ayuda, se verá la necesidad de ir a la misión y sacar de ahí a todos los misioneros y cristianos y dejar abandonado ese campo donde han trabajado por 5 años. Insiste en que inmediatamente disponga lo conveniente para calmar los ánimos de todos. Pero aquí, en Zamora, todos están nerviosos. Todos. Hay rumor de levantamiento de los Shuaras. Y los Shuaras quieren matar a todos los cristianos. Eso es lo que les da miedo. Dice que la población que era escasa iba a dormir en la casa de la misión. Están tan aterrados que el padre Torrán no sabe qué hacer. Tomando en cuenta los 5 años de nuestro estéril trabajo, la formal oposición de los gobiernos, la gran probabilidad de que el actual nos eche pronto de aquí, pues ya son los únicos que quedan, y la débil inseguridad de la situación que ahora vivimos, creo que vuestra paternidad aprobará mi proceder y resolución en el abandono de la misión, como no podrá menos de aprobar el Padre General de la Sagrada Congregación. El Padre ha consultado a todos. Y aquí nos indica un dato, que los franciscanos son los únicos que a esta época han quedado en el Oriente. Y es más, el gobierno liberal es enemigo de los extranjeros. Y aquí en esa época hay 3 franciscanos españoles. ¿Por qué? ¿Qué se dice acerca del abandono de la misión de Zamora? Se han entendido diversos juicios, unos aprobando y otros reprobando el paso dado. Cada cual ante los hechos puede formar su juicio. Pero para juzgarlos sin pasión hay que ponerse en las circunstancias en que se encontraba el superior en ese momento. No por lo que ahora es la misión, pues entonces han cambiado completamente las situaciones y las circunstancias. No hay camino para ingresar, tienen que ingresar por la montaña. A veces en Sabanilla, en la montaña, tienen que dormir en la bajada de la montaña, en el aguacero.
Eso es terrible. En el río Sabanilla, que ahora cuando uno pasa por el río Sabanilla, yo siempre me detengo ahí a mirar el río Sabanilla, ese río no es nada. Cuentan los padres que dicen que a veces se llevaba todas las mulas el río, con toda la carga. A veces llevaba personas, porque las mulas tenían que pasar nadando. Ellos hicieron como 10 veces el puente con los árboles de cedro que bajaban de la montaña. El gobierno no hacía nada. Eran tiempos difíciles, eran tiempos en los que así subsistieron ellos. Con la limosna que daban en Loja, con eso vivían. Por eso les decía que Loja es muy importante para Zamora. El padre prefecto, Luis Corral, el 25 de marzo de 1897, elevó al padre general una relación completa de todo lo que había sucedido. El padre general le contestó en mayo de ese mismo año en los siguientes términos: he recibido la suya el 25 de abril del pasado mes y me he enterado de cuánto me dice en ella respecto a la misión de Zamora y de la dificultad, por no decir imposibilidad, de convertir a aquellos nativos que nada quieren saber de Dios y de su alma. Siguiendo así las cosas, por lo que a mí toca, no me atrevo a obligar a vuestra fraternidad ni a sus compañeros que vuelvan o sigan el padre general que vive en Roma dice que no, que tampoco quiere en esa época, a finales de 1800, quiere obligar que nadie vuelva a la estéril misión, sino que lo refiere todo a la Sagrada Congregación, en conformidad con los informes. En ese punto me parece estupendo. ¿Por qué? Porque el gobierno que se comprometió primero a hacer una carretera, no cumplió. Lo curioso es que casi 30 años después serán los franciscanos los que hagan la carretera y no el gobierno. 30 años después. Primeros pasos para restaurar la misión abandonada. La congregación de propaganda pide, no es que se quedó quieta, desde Roma seguía presionando: hay que ir a evangelizar, hay que ir a Zamora, tienen que regresar a Zamora. Con la salida de los misioneros quedó ese territorio completamente abandonado en lo espiritual por espacio de 22 años. Ya ni el clero diocesano quería venir acá porque tenían miedo al levantamiento de los nativos. Ni siquiera a lavar oro. Después, con la llegada de los franciscanos nuevamente, empezaron a venir las familias a lavar oro. El trabajo que hicieron los franciscanos con los shuaras fue estupendo. La creación de internados empezó a cambiar la visión. Las franciscanas, que también fueron las que secundaron este trabajo, con las mujeres, con las shuaras, a trabajar. Y empezó esto a cambiar la visión, empezó a cambiar esta visión. Y desde allí cambió Zamora. Y no, fue una cosa terrible. 22 años estuvo abandonado esto. Nadie se puede ver. Sin embargo, la Santa Sede comenzó muy pronto a urgir, a exigir a la orden franciscana para que probara si era posible volver a continuar el trabajo encomendado de convertir a las personas, de evangelizarlos. En 1906 la Sagrada Congregación no se dirigió al comisario del Perú, sino al comisario del Ecuador, porque ya nosotros estábamos en lo religioso independientes del Perú. El padre José María Aguirre del Ecuador, quien recibió una comunicación de Roma instando a que averigüe si era posible reabrir la misión. El padre Aguirre escribió al guardián de Loja rogándole que sea personalmente o por medio de algunos de sus hermanos que haga una inspección en Zamora a ver en qué disposición se encontraban los shuaras y tal vez si hay algún cristiano por acá. Sin embargo,
mas la jurisdicción eclesiástica no parece que residía en el comisario del Ecuador. En 5 años había cambiado la situación religiosa de Zamora. En 5 años. ¿Por qué? Porque recibió el guardián de Loja el siguiente comunicado. Nos, José A. Eguiguren, administrador de la diócesis de Loja, como el reverendo padre Antonio Argelis, guardián del convento de San Francisco de Loja, nos ha manifestado el deseo de ir acompañado de 2 otros religiosos de la orden salática a dar misiones en la región de Zamora, perteneciente al vicariato del mismo nombre, que se dignó transitoriamente confiarnos el delegado apostólico, dándonos, dice, el 21 de marzo de 1905, jurisdicción ordinaria y algunas facilidades extraordinarias para atender a las almas de esa región, aplaudimos el celo de los hijos de San Francisco. Les comunicamos todas las facultades que necesitan para que la misión sea provechosa. En 5 años había cambiado esa situación. Loja empezó a interesarse por la asistencia espiritual. Empezaron ya nuevamente a entrar los sacerdotes. ¿Por qué? Porque aquí había gente que lavaba oro. Lo mismo pasará en la zona de Chinchipe. Efectivamente, en 1906 el padre guardián, acompañado del padre Bernardino Vierna y Toribio López y del corista Gabriel Escalada, salieron para Zamora. Mientras los unos se quedaron en el pueblo predicando ejercicios espirituales, el guardián con el corista bajaron hasta Namija, donde se entendieron con los shuaras, que manifestaron la mejor buena voluntad de que volvieran los misioneros. Dieron adelanto, ya no los quieren matar, que regresen, acordándose de los objetos que los regalaban. Los primeros frailes traían espejos, machetes, hachas, y los regalaban, pues ellos se acordaban de eso. Con esta buena impresión volvieron al pueblo y terminados los ejercicios regresaron a Loja, dejando otra vez solos y abandonados a los pocos colonos de Zamora. Los shuares estaban dispuestos a continuar la misión, no así el gobierno liberal, ya que no daba permiso para que entraran religiosos extranjeros al territorio, sobre todo al oriente. Habían emitido leyes de extranjería. En este sentido parece que se dio el informe a Roma y la misión quedó de nuevo paralizada. 1908 volvió la congregación a insistir ante la orden para que se retomen las misiones. Dice, desea también la Santa Sede que como ya es tiempo de dar un vicario idóneo al vicariato de Zamora, presente 3 padres, indicando sus cualidades. Es ya tiempo de que sean enviados algunos padres para que atiendan aquellas almas a nosotros encomendadas. Debe pasar muy seriamente para que, en lo posible, se vayan a vivir en Zamora ya definitivamente, con su vicario apostólico. Se piensa en un vicario apostólico. El padre Aguirre envió una revelación indicando que no depende de ellos, es el gobierno el que se opone. Estamos en una época donde en la provincia de San Francisco de Quito la mitad de los franciscanos son españoles y la otra mitad son ecuatorianos. Necesariamente para un convento había que poner la ley de la alteridad, se volvió a repetir. En época colonial funcionaba la ley de la alteridad, mitad españoles y mitad nacionales. Asimismo era para Zamora, tenían que venir mitad españoles y mitad ecuatorianos. Y ahí es que el gobierno no quiere. No, o solo ecuatorianos. No había. Pues por eso es que se paraliza de nuevo la misión.
Estas relaciones no son sino una repetición de lo que estaba pasando. En 1913, el padre general se queja, presiona, obliga y exige que los franciscanos de Reforma se hagan cargo. Dice, hay un problema, la Santa Sede nos va a quitar el vicariato apostólico de Zamora y va a dar a otro instituto religioso. Así que o se ponen pilas o se ponen pilas. Ya, hay presión, hay una obligación desde Roma. No es que así nomás. El padre comisario contesta, por lo que a mí, por lo que de mi parte he deseado siempre la reinstalación perdida, pero graves inconvenientes se han opuesto a mi deseo, entre ellos la escasez de nuestro personal religioso y la carencia absoluta de recursos pecuniarios. Aquí viene el problema, no hay plata, acá se necesitaba dinero, ahora que es fácil. Antes no. Ojalá la ilustre corporación que usted preside pudiera con una influencia conseguir que el gobierno fortalezca como antes lo hacía a la misión, dando libre entrada a los franciscanos extranjeros que vengan para la misión y ayudando con alguna cantidad de dinero. Hasta el municipio de Loja está interesado que vuelvan los franciscanos acá. Pero solo es palabras. Nadie ayuda con un centavo. ¿Cómo hacen los frailes? A pedir limosna a lo largo del Ecuador. Pidieron limosna a lo largo del Ecuador. Pidieron limosna en Guayaquil, pidieron limosna en Loja y reunieron dinero. Y con eso se armaron y vinieron acá. No es que después, mucho tiempo después, empezó a dar Roma una determinada cantidad. El 26 de septiembre de 1919, el provincial de los franciscanos escribe una carta al secretario de la Congregación de Propaganda Fide, en la que dice, ya la próxima semana vamos a entrar a Zamora. Hemos comprado todo lo necesario, porque recuerden, para comprar víveres había que ir a Loja, que no había. Segundo, los franciscanos hicieron una entrada acá y dejaron sembrando una cantidad de plátanos. Dejaron sembrando otras cosas para que cuando vengan, tengan de qué subsistir. No es que las cosas eran fáciles. El hecho es que la Sagrada Congregación de Propaganda Fide dice, me encargó que hiciera una monografía sobre el vicariato. El padre Antonio María Iglesias es uno de los lumbreras que ha tenido la provincia de San Francisco de Quito, que vivía en Roma. A él empieza a presionar el Papa, la Sagrada Congregación en general, que entre los franciscanos a Roma lo más pronto. Entonces, el padre Aguirre le dice, muy bien, ayúdenos con el dinero. Segundo, ayúdenos con el permiso de Eloy Alfaro, para que puedan entrar los españoles a Zamora. ¿Suplir eso? Está bien. Luego, ¿qué hacemos? Dice, no tenemos dinero. Miren cómo eran los tiempos. Las covachas que están bajo el atrio de San Francisco en Quito, para poder utilizar eso, había que pedir permiso al Papa para arrendarlas. Tuvo, a través del padre Iglesias, escribió un telegrama al padre Iglesias y decir, por favor, que el Papa nos autorice a arreglar las covachas, poner el arriendo y con esos dinero solventar a los religiosos que estaban aquí. No solo en Zamora, después llegaron discutiendo otros pueblos. La cosa fue difícil. Es que no pasó como con los salesianos, que todos eran italianos. Y hasta ahora la ayuda es fenomenal de Italia. No, era difícil.
El gobierno, cuando ya sabían que los frailes iban a venir acá, crearon una ley. Publicaron en el registro civil 20,000 sucres en aquella época para las misiones. Y se iban a dar 5,000 sucres a cada vicariato. Quedó en letra muerta. Nunca llegó ni un sucre. Eran los 5,000. Entonces, pues era difícil. Era como para que se despeche. Pero no. Acá nos mandaron, aquí estamos. A finales de 1920, el provincial nombró a los religiosos que habían de entrar a la misión. Estos fueron. Algo se logró a través de lo que llamamos nuncio, para que se permita que entren los españoles acá. Entró el padre Antonio González. Este padre, cuando entraron la primera vez, fue jovencito, a los 2 años de ordenado, y ahora vuelve a entrar el padre, ya desde edad, como superior. El padre Daniel de Santiago, también español, que era de aquí de nuestra provincia, murió y está sepultado en el convento de Loja. Los hermanos Vicente Lema y Miguel Padilla. El hermano Miguel Padilla lo conocí yo, yo era estudiante de colegio. El monje no sé si lo conozco también. Reunidos los pocos fondos con que contaba la misión, las limosnas de los fieles y lo juntado en especies, emprendieron la misión el viaje a Zamora, a donde llegaron el 12 de marzo de 1921. El día que van a festejar ustedes. Encontraron un galpón con una por casa, un galpón. Eso era lo único que vi. Eso porque un año antes habían pedido a los pocos cristianos que había aquí que les ven haciendo. Dijeron, sí, le vamos a hacer una casa y una capilla. Hicieron solo un galpón. No había capilla, no había nada más. El corredor de la casa hicieron servir de capilla, hasta que construyeron la propia. Terminada la capilla, dieron un curso de ejercicios espirituales al pueblo para que pudieran cumplir con la iglesia. La sorpresa de los misioneros fue que faltaron casi todos los hombres a esta fiesta, lo que supone la desmoralización que vivían los vecinos aquí. El 21 de agosto tuvo lugar la bendición de esta capilla. Todo resultó muy solemne para estos lugares, que nunca habían visto esta clase de fiestas. Asistieron de padrinos toda la gente importante, de aquí y de Loja. Se dieron el lujo de traer al gobernador de Loja y a la gente principal que les había ayudado desde Loja. El 12 de septiembre, dice el padre González en carta, hoy 6 meses que llegamos a Zamora. Hasta ahora, el gobierno no nos ha dado un centavo. Los misioneros vivían de la limosna recogida en Quito, Guayaquil, Lota. La señora Virginia Guiguren y su hermano Manuel Guiguren dieron 2,000 sucres cada uno. Los misioneros tenían que dedicarse a trabajar huertas para vivir, porque la compra de víveres en Loja es muy costosa y difícil de transportar. El 2 de abril de 1922, el secretario general de las misiones escribió al provincial haciéndole una serie de preguntas. ¿De qué se financiaban los religiosos? ¿Cuántos había? ¿De dónde eran? ¿Cómo están subsistiendo? Si es que están predicando, si es que están celebrando misas, si es que están viviendo allá, si tienen residencia, si tienen buena casa y todo esto. Entonces, les responde el padre que sí, que para ellos no es un obstáculo, le cuenta él, que por el voto de pobreza es un obstáculo, que pasan penalidades y penurias, pero están junto al pueblo de Dios. Ellos seguirán entrando ahí hasta cuando Dios así lo quiera.
En el mes de noviembre, y empezamos en la etapa de los administradores, ya termino. En el mes de noviembre de 1922 entró con el cargo de superior regular el padre Antonio María Isasi, el que dará un giro a todo lo que es ya la estructura del cuerpo de lo que es la misión. Acompañado de los padres Fernando Jaramillo y Julián Bermúdez. Mi hermano Ángel, que vivió aquí desde el principio, está viejo y todo igual que yo, pero él cuenta, ahora que veníamos por allí, por el convento, aquí vivía el fulano, aquí vivía el sultano, aquí vivía el vengano, ¿sí? Aquí vivían. Ya, pues después ya fuimos envejeciendo, fueron muriendo, y ahora Monseñor vive con sus padres, creo, con sus sacerdotes, ¿no? Pero antes estaba aquí Padre Manuel Castro, Padre Carlito, Samuel Calvo, claro, hermano Ángel, hermano Fabio, vivían aquí. Y después llegó la obispo, Jesús, qué miedo, no me acuerdo, no había comenzado aquí. Pero carros y carretas han pasado por esta casa. En ese tiempo, todavía la comunicación desde Roma lo recibe el provincial, pero el padre Antonio María Isasi, en enero de 1923, recibió de la Sagrada Congregación el nombramiento de administrador apostólico de Zamora. Ahí cambia la cosa. Se realiza el sueño de la Sagrada Congregación, darle cuerpo a lo que hoy es. Gobernó la misión por 10 años. Su celo infatigable construyó la iglesia, no esta catedral, esa la construyó Monseñor Jorge Mosquera, y la relacionó Monseñor Walter. Las casas misionales de Zamora, Cumbaranza y Canzama. Abrió un camino de Zamora a Loja. A él, el gobierno le dio el dinero. Él pagaba a los obreros. ¿Y qué cosa? Miren lo que es, ¿no? Le sobró dinero y devolvió el dinero al gobierno. Le hacen, esto restó del dinero. En esa época la colonia dice, faltó, no se ha hecho nada, faltó. No, fue hasta aquí. Hemos gastado la mitad. ¿Cómo sobre la mitad? Sí, la mitad. ¿A ver? Santos varones de esa época, ¿no? Colocó los puentes del Destrozo, Chorrillo y Sabanilla. Trabajó 50 kilómetros de camino para la unión de las casas misionales vecinas a Zamora. El servicio espiritual de los domingos era catequesis a los blancos y una enseñanza especial a 50 shuaras. Ahí empezó su trabajo. Logros en esa administración. En su administración se construyó la primera casa de teja de la población de Zamora, con 3 celdas entabladas. Más tarde se añadieron 2 más, una a cada lado de lo construido, para que puedan vivir los frailes cómodamente. Se fundó la misión de Canzama y la de Cumbaranza. Hizo en Zamora la nueva capilla trasladada a la parte oriental. Comenzó el trabajo de la construcción del carretero Loja-Zamora con contrato con el gobierno. Construyó 15 kilómetros. Si no sigue adelante fue por falta de cumplimiento del gobierno. Reemplazó al padre Isasi en 1933 a 1940 el padre Juan González Medina, acompañado de otros venerables padres. Tiene la misión un cinematógrafo, un radio, luz eléctrica para las fiestas religiosas y de la patria. La obra de renombre histórico es la de la actual misión, es la fundación de la Escuela de las Madres Franciscanas. El dictador ingeniero Páez ayudó con su influencia a esta construcción. El 20 de septiembre de 1937, después de una misa solemne y la locución del padre José María Iríguez,
Este impuso el Santo Cristo a este hombre para que pueda entrar aquí en las misiones. Logros. Existen 3 caminos, si así se lo quiere llamar, de penetración a la misión, pero que necesitaban de urgente reparación. Desde Loja a Zamora, 14 leguas, desde Zamora a Cumbaranza, 6 leguas, y desde Saraguro hasta San José de Yacuami, 15 leguas. Instalación del taller de carpintería y mecánica, dirigido por el padre Antonio Fernández, un ingeniero de cepa. No había estudiado, pero era estupendo. Con un motor que trajeron, que tuvieron que ir a traer a Zamora desde Nangaritza, abandonado allí por la compañía Castel, advertido de que había allí minas de oro. No había, sino lavaderos de oro. Fueron a traerle el padre administrador y el padre Fernández, con varios obreros que manejaban 2 canoas. Puesto en Zamora y arreglado, instaló un aserradero para los trabajadores de la misión y los colonos, el primer aserradero de Zamora. Contorno mecánico que se compró en Guayaquil y trabajó varias obras torneadas, enseñando el manejo prácticamente a los operarios. Con un pequeño dínamo que se llevó desde Quito, dio luz eléctrica al pueblo y a la capilla. Durante su administración se levantó desde los cimientos el colegio para religiosas franciscanas, el edificio de madera con base de cemento, desde los pisos, un verdadero adelanto para aquellos tiempos de penuria, porque el gobierno no ayuda nada para los trabajos. Como los misioneros se dieron la parte que habitaban para el colegio, tuvieron que construir un nuevo convento misional. ¿Sí ven? Si había que ceder la residencia de ellos para el colegio, pues démosle para el colegio. Nosotros ya veremos qué hacemos. La educación por encima de todo. El gobierno dio la cantidad de 800 sucres para comenzar la construcción de un puente colgante en Zamora, el puente que hay por acá, que cruza el río. ¿Qué pasó con eso? Y se comenzó a construir uno de los estribos del puente, pero como no siguió ayudando, ahí quedó por falta de dinero. En esta administración se fundó la residencia de Yacuami. El padre Santiago Moradillo y el rey Salvador Durán. En el cantón Saraguro se construyó una casa para que los misioneros vayan a descansar. Fundó una escuela de varones completamente gratuita, a la que podían hasta 25 niños del pueblo. Cuando el colegio de las madres franciscanas estuvo terminado, vinieron desde Quito las primeras fundadoras, Sor Gertrudis, superiora, Sor Enriqueta y Sor Julia y la hermana Isabel. Desde entonces comenzaron a regir la escuela de niñas, a servir el botiquín de la misión al que proveía el padre administrador. La atención y remedios eran gratuitos. Todos los trabajos se hacían con la limosna que anualmente daba la Santa Sede y con las limosnas que recogía entre los fieles de la nación. El gobierno aún no comprendía la necesidad de ayudar a las misiones. De ahí vino la pérdida de parte del oriente ecuatoriano, ya que se dio en ese tiempo la invasión peruana y el Ecuador no estaba preparado para este acontecimiento. El padre Pedro regalado ya, que recordamos aniversario del fallecimiento. El 22 de abril de 41, la Santa Sede le nombró sucesor del padre Juan González Medina. Era hora de que la misión de Zamora tuviera una casa propia donde salir a convalecer las religiosas. Y allí pidió que le donen las hermanas en Loja, lo que es el colegio Alberto, ¿no? La porciúncula, perdón. Y fue el mismo padre que fue, inauguró, bendijo y lo reza la casa de residencia para las religiosas. Porque ustedes ven, trabajar aquí
es doloroso. Durante la época de la invasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores le pidió que haga un viaje de inspección por la vía Ucala-Zamora para ver si era posible llevar por allí el camino de Zamora, ya que el trazado anterior, que era el que se seguía, era tan malo y desastroso, mientras que por otra vía se aprovechaba 20 kilómetros de vía panamericana y después se seguía una ruta en donde se encontraban ya muchos establos y caseríos donde poderse refugiar en las salidas o entradas de los misioneros. Mucho trató sobre esto, pero se encontró con la dificultad de los intereses creados. Los intereses creados eran simples, lo que llamamos las empresas obreras. En esa época ya había problemas. Entonces, eso limitó el trabajo de Monseñor. Padre Manuel Moncayo. Logros: la terminación de la carretera Loja-Zamora, que logró ver terminada después de tantas peticiones de los anteriores administradores y de los suyos propios. 2. La colocación de un puente sobre el torrentoso Zamora, que también llegó a ver terminado. Era un puente colgante para uso de peatones y caballerías. Este puente en la siguiente administración fue cambiado por otro más resistente, que sirvió para el transporte de vehículos. 3. La creación oficial de las escuelas primarias de Yacuambi, Cumbaratza y Guadalupe para niños y shuaras, blancos y shuaras, que eran internados. 4. La fundación del Colegio de las Misioneras Franciscanas en la parroquia de Yacuambi para el servicio de los niños, los colonos y shuaras. 5. Se llevó el telégrafo desde Saragulo a Yacuambi, otro telégrafo a Zamora, y había una radioemisora aquí en Zamora. Se quedaron sin hacer, como por ejemplo el capellán castrense, el campo de aviación. Él tenía la intención de hacer campo de aviación, la carretera Zamora-Cumbaratza, debido a que ese trabajo se debía realizar con la ayuda del gobierno. Durante un tiempo estuvo como vicario delegado de Zamora también el padre Fernando Pozo en 1959. Y finalmente el Monseñor Jorge Mosquera. Su acción pastoral no se limitó tan solo a la evangelización de aquella zona selvática, sino que, coordinando sus ideales cívicos y religiosos, fue el propulsor del factor determinante del desarrollo cultural de esta porción de nuestra patria. Y para ello ha dejado por todo el territorio del vicariato muchas escuelas, capillas y colegios para lograr la formación espiritual e intelectual de la juventud. Son testimonios de ello el Colegio Técnico San Francisco. A las hermanas franciscanas ecuatorianas les construyó sendos edificios magníficos para las escuelas Lauro Guerrero y Normal de Señoritas. Construyó la hermosa Catedral de Zamora. Obra suya es la construcción del Hospital Julius Lautner, a través de la ayuda de Misión Franciscana. Para el funcionamiento de la Cruz Roja, construyó un moderno edificio, el mismo que para el servicio del pueblo. Edificó una sala de velaciones, incluso para el destacamento militar acantonado en esta ciudad de Zamora. Edificó y donó una capilla capaz de albergar a todo un batallón, en la cual oficiaban los servicios religiosos todos los domingos. Monseñor Mosquera fue el impulsor y que pudo conseguir del gobierno central la culminación de la carretera desde Loja hasta Gualaquiza. Más tarde, cuando se designó, derivó de la jurisdicción pastoral por la renuncia de su cargo, quiso continuar trabajando como simple misionero, por el mismo afán, con el mismo entusiasmo, con la misma lealtad, entregándose a su ministerio en favor de las pequeñas personas. Luego quiso invertir en obras de beneficencia.
Por ejemplo, fruto de esta generosidad son las diversas imágenes de mármol que quiso donar a diferentes instituciones. La población de Guadalupe regaló una imagen de Santa Marianita a la iglesia de Piunza, que está en construcción. Se adelantó a donar una imagen de Santa Isabel, patrona de esa parroquia. A las Hermanas Franciscanas de Zamora se creó una preciosa escultura de la Inmaculada que luce en el patio de la escuela Lauro Guerrero, entre otras cosas. Y diversas residencias de la misión. Zamora, que deberíamos decir que se fundó el 12 de marzo de 1921, cuando regresaron los misioneros franciscanos. La residencia de Canzama fue fundada, esta residencia vecinal, a petición formal de algunos shuaras de Yacuambi, presididos por el capitán Chacay en 1923, rogando a los padres franciscanos de Zamora que fueran a vivir entre ellos a la orilla del río Yacuambi. Fundaron esta residencia el padre Fernando Jaramillo y el hermano Nicolás Pazmiño. Fundación de Cumbaraza. La fundación de esta residencia tuvo lugar el mismo día en que se abandonó la primitiva Canzama. Esto es el 22 de junio de 1926. El fundador fue el superior regular, el padre Leopoldo Arce y Fray Ortiz. Fueron los primeros que echaron los fundamentos de esta nueva residencia, aprovechando todo lo que pudieron traer de Canzama. La fundación de San José de Yacuambi se dio una vez que el provincial cerró la presencia franciscana en Saraguro, y los dos sacerdotes de allí no supieron a dónde ir. Se dirigieron a trabajar en Zamora, donde se necesitaba de urgencia misioneros. Los preparativos para la fundación se empezaron tanto en Loja como en Zaragoza. Y el 11 de julio salieron resueltos a hacer frente a todo. Componían la caravana el padre Santiago Moradillo y el fray Salvador Durán. Además, un joven postulante que el padre provincial había mandado como para probarles si tenía vocación y que sabía algo de carpintería. También Daniel Chalán, conocedor de sus lugares, y el indígena Vicente Saca, que pensaba radicarse en Yacuambi. Todos ellos carpinteros. La fundación se realizó el 12 de septiembre de 1936. Guadalupe es la segunda fundación. Se realizó el 2 de febrero de 1951. Guadalupe es lo que se llamaba Canzama. En 1950, siendo administrador el padre Moncayo, el padre Juan José Díaz, que atraía a sus indígenas a través del acordeón. Tocaba bellísimo el acordeón. Él fue el hermano Hilario Narváez, que vivía en Cumbaraza. En su afán de ampliar los horizontes para la catequización de los shuaras, hicieron un recorrido por el lugar donde antes estuvo la residencia de Canzama. Recobraron el territorio el 2 de febrero de 1951 y por orden del administrador pasó a fundar la nueva residencia. Era un centro de shuaras de 385 habitantes. Se acomodaron como de costumbre primero en una choza de paja y después, con la ayuda de algunos colonos de Zamora y dos shuaras del lugar, construyeron una casita de teja para conseguir la finalidad de su venida. Abrió un internado de shuaras para conseguir instruirlos y catequizarlos. En recuerdo del lugar donde se habían formado las últimas generaciones de misioneros y sacerdotes, quiso llamarla Nuestra Señora de Guápulo, pero el administrador lo llamó de Nuestra Señora de Guadalupe, como hasta ahora se le conoce. El padre Leopoldo Arce también fundó SUMI. El padre Luis Bastidas asistió a la fundación de Yanzasa. El padre Cornelio Troya asistió a la primera fundación del PANGI y el padre Luis y Maicela a la segunda fundación del PANGI. En resumen, la que había sido tanto tiempo
una fuerza espiritual, moralizadora y cultural, se convirtió en escándalo y la división de todos. La provincia de San Francisco de Quito. Si bien es verdad que nunca faltaron religiosos de gran talla, como el quiteño padre Enrique Mena, la catástrofe del terremoto destruyó materialmente lo que quedaba en pie, de modo que era una ruina moral y material, tanto que se pensó hasta en suprimir el convento máximo de Quito. Pero felizmente llegó la hora de la restauración de la provincia, se levantó de la postración el convento de Quito, fue otra vez el asilo de hombres verdaderamente grandes, de ideales vastos y incontenibles, celo con que la savia inyectada por los religiosos que vinieron con el padre Macián, todos los cuales tenían moralmente la talla de gigantes. La provincia de Quito recobró su perdido prestigio y desde este mismo tiempo comenzaron de nuevo las jornadas misioneras hacia las regiones del Amazonas, donde antes estaban escritas las mejores páginas de su historia. En 1888, el presidente Antonio Flores pedía al Papa León XIII el Oriente para la creación de los vicariatos. El vicariato Zamora se encomendó a los franciscanos de Quito, como en aquel tiempo estaban empeñados en eso. Inmediatamente que los religiosos tomaron posesión, entraron a trabajar por aprender la lengua y fundar pueblos. En el informe presentado por el padre Torral, comisario general del Perú, Fray Bernardino González, se nota que la misión de Zamora ha emprendido algunos trabajos, entre ellos el camino entre Zamora y Yacuame. Desgraciadamente, en 1896 se vieron obligados a abandonar la misión por la falta de apoyo. Cuando mejoraron los tiempos, es decir, 1921, volvieron los franciscanos de Quito a posesionarse del Vicariato Apostólico de Zamora. Desde entonces los trabajos siguen, sin interrupción hasta nuestros días. El primer vicario apostólico, padre Antonio Islas, y después el padre Juan González, ambos españoles, pero de nuestra provincia de Quito. Los dos tuvieron que salir después de haber quebrantado irreparablemente su salud. Ambos vivieron en el convento de Quito, agobiados por los achaques y enfermedades adquiridas en servicio de Dios y de la patria. 1942 fue nombrado administrador apostólico el padre Pedro Regalado Ñate, quien trabajó intensamente en la misión de Zamora. Desde 1922 se han hecho muy alentadores progresos. Acontecimiento de gran importancia fue la introducción de las religiosas franciscanas, que trabajan actualmente en la instrucción de los niños y que cuentan con un colegio que puede figurar en cualquiera de las capitales de la República, construido por el inteligente misionero franciscano, el padre Antonio Fernández. En esta importante empresa, la provincia de San Francisco de Quito ha perdido algunos misioneros que han perecido ahogados en viajes de exploración o se han perdido. Dos son los ahogados, uno es desaparecido y uno ha muerto en un deslave. En total 4 religiosos. Con todo, se sigue en la misión de continuar la gloriosa historia del pasado y de contribuir de este modo como los antiguos misioneros al servicio de la majestad de la patria y de la majestad de Dios. Es que el pasado y futuro se hallan en el Oriente, como magistralmente lo ha dicho Jacinto Quijón y Tamayo. Nuestra nacionalidad comienza con el despertar de la conciencia de Quito, el Ecuador auténtico, el del porvenir glorioso, no es el de los ingenuos fundadores de la desdenable estructura de los equívocos tratados de la independencia. El verdadero Ecuador es el Quito, la audiencia de Quito, de hace 400 años, que como con tantos aciertos demostró ya Luciano Andrade Marín y definió con vitalidad y espíritu expansivo, siempre con dirección altruista, siempre con dirección al Amazonas. Mis hermanos y hermanas,
Debemos añadir una cosa todavía. Esta audiencia de Quito fue grande, gloriosa. Cuando los soldados se juntaron con los ideales del misionero, cuando la espada desbordó la selva para que se plantara la cruz, cuando la fuerza arrolladora del conquistador fue complementada con el sacrificio del misionero. Hoy trabajamos modestamente los franciscanos en dos grandes presencias, Zumba y Yanzasa, pero con sano orgullo miramos atrás y agradecemos al buen Dios, al sumo bien, al bien total, por habernos confiado esta gran empresa. Miramos las poblaciones que nacieron junto al Sayal, Sandalia y Cordón Franciscano, y hoy son ciudades pujantes de la provincia de Zamora Chinchipe. Y elevamos nuestra acción de gracias, ya que la provincia de San Francisco de Quito se nos confía esta tarea, y la hemos cumplido. Y ahora, hermanos sacerdotes, religiosas, les toca a ustedes continuar, junto a su obispo, Monseñor Jaime. Es que todo llega y todo pasa, todo se renueva o se muere. Los retos nos renuevan siempre, y para eso estamos los sacerdotes, para dejarlo todo por el reino de los cielos, para junto al pueblo de Dios, jamás a control remoto, y como buenos pastores, dando buen ejemplo de santidad y trabajo. Ese es el secreto. Muy agradecido por su atención. Buenas noches. Expresemos una vez más nuestra gratitud con el buen Dios por todo este recorrido histórico de nuestra Iglesia del Vicariato Apostólico de Zamora, expresando con mucha gratitud, insisto, a Dios y al Padre John Castro, que ha dado esta reseña histórica. Un fuerte aplauso para el Padre John. La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus aptitudes. Aparecida de ahora el Padre Vicario General, Bispo Arracovsi, va a dirigir unas palabras a todos los presentes. Bien, buenas tardes. No estaba preparado, no estoy preparado para esto, ¿no? Agradezco al Padre John Castro por esta profunda conferencia que nos un poquito recordó lo que han hecho los padres franciscanos, un enorme trabajo que han hecho. Tuve suerte de conocer muchos de los padres que trabajaron, especialmente tengo mucho cariño por Monseñor Jorge Mosquera, que llegaba muchas veces a mi parroquia, que donó esta figurita que usted habló, Santa Marianita, y también otra, Santa Isabel. Muchas gracias los padres, ¿no? Aquí yo vine hace mucho tiempo, hace 40 años, ¿no? También me van a leer algún día alguna palabrita, un poquito, no mucho hice, ¿no? Pero tantos padres franciscanos, hermanitas, tanto esfuerzo para enseñar a leer, escribir, tanto esfuerzo para enseñar las cosas, ¿no? No debemos olvidar todo esto, ¿no? Pero los jóvenes siguen adelante. Después de 100 años van a leer de ustedes qué han hecho, ¿no? También van a hacer algunas cosas para el futuro. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a los padres franciscanos por su enorme trabajo. Y sigan adelante. No solamente en 2 parroquias, tienen que volver un poquito más, ¿no? Porque esto era su misión. Dios le pague, y Dios le pague a todos que están aquí, especialmente los jóvenes. Algunos van a poner hábito franciscano, ¿no? O todos ya tienen novios y novia, ¿no? Sí, es hermoso trabajo. Muchas gracias y vamos a escuchar, creo, una canción, ¿no?
Necesitamos hacernos discípulos dóciles para aprender de Él en su seguimiento, la dignidad y la plenitud de la vida. Me parecería con el libro. Ahora tenemos la presentación de Larry Becerra con una alabanza alma misionera.